Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. El 4 de julio de 1776, en la ciudad de Filadelfia, se firmó un documento que ha pasado a ser muy importante para este país, pero qué curioso que ese mismo día el rey Jorge III de Inglaterra, cuando los Estados Unidos todavía era una colonia de Inglaterra, llevaba un diario. Y en ese diario el rey de Inglaterra, la fecha 4 de julio 1776, escribió: hoy no ha pasado nada importante. Bueno, qué curioso, porque ese documento sirvió para declarar la independencia de este país de la corona inglesa. Y después surgió una batalla, desde luego, porque los ingleses no querían soltar el mango del sartén y el poder, lo que significaba, y la guerra de independencia de este país se desató, terminando esta guerra en la independencia, ganando lo que era la colonia de Inglaterra su independencia. Y hoy, 4 de julio, después de más de 200 años que tenemos en este país de haber declarado la independencia, está celebrándose cada 4 de julio de una manera magnífica. Y ustedes saben, es un día feriado, es un día festivo en este país, a celebrar la independencia. El país de los Estados Unidos es autónomo, ya no tiene que ser gobernado desde hace más de 200 años por la corona, quiere decir por el rey de Inglaterra. Hoy es un estado completamente autónomo, independiente. Pero qué curioso que el rey ese mismo día apuntó: nada importante ocurrió hoy. En el año aproximado de 40 años de la era cristiana, un grupo de aproximadamente 120 personas, entre la mayoría hombres, pero había también mujeres, estaban reunidos en un lugar en la ciudad de Jerusalén. Y de pronto, en ese lugar en donde ellos se encontraban, apareció el Espíritu Santo con un gran estruendo y se manifestó como unas llamas de fuego, como de la que está saliendo aquí en nuestro cirio pascual. Y se colocó una lengua sobre la cabeza de cada una de los 120 personas que estaban en ese lugar. Eran los discípulos, eran la iglesia incipiente, eran los seguidores de Jesús, los que estaban allí, 120 aproximadamente. ¿Y qué pasó? Cada uno de ellos empezó a hablar en distinta lengua las grandes proezas de Dios. Para muchos historiadores de la época, ese día pasó desapercibido. No hay registro alguno significativo fuera de la Escritura en que un historiador haya dicho: hoy en la ciudad de Jerusalén pasó un evento súper extraordinario, magnífico, que nos dejó asombrados, azorados, atónitos, sorprendidos a todos los habitantes, no solamente de Jerusalén, sino de Palestina y del Imperio Romano, que era la máxima potencia en aquel entonces. Ningún historiador registró que ese día había pasado algo
tan importante para los cristianos. Después de ese día empezaron aquellos 120 a multiplicarse. Iban creciendo más y más los cristianos con la bendición de Dios, con la presencia del Espíritu Santo que los llenaba de energía. El mismo Espíritu Santo que nosotros hemos ya obtenido en el momento en que fuimos bautizados. Hay dos maneras en cómo se manifiesta el Espíritu Santo. La primera es con un estruendo, con un poder, como una bomba, como una explosión. Y la segunda, de una manera como la marea, the tide, la marea del mar. Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes vienen con un tanque de gasolina de 10 galones, una de esas de plástico, lleno de 10 galones de gasolina, y le echan de pronto le ponen una mecha, ¿qué va a pasar? Va a pasar seguramente una explosión. Se va a desatar mucha energía y va a haber llamas. Y si uno está cerca, puede prender uno o coger fuego. Peligroso la explosión de gasolina. Pero si usted ese mismo tanque lo usa de una manera en que va como el tanque de gasolina. El tanque de gasolina de mi automóvil aproximadamente tiene 10 galones. Si yo lo pongo y lo enciendo, ese mismo tanque de gasolina me va a llevar como 350 millas, porque va consumiéndose poco a poco. El Espíritu Santo puede ser explosivo y la segunda puede ser tan suave como la marea, como el tanque de gasolina que se va consumiendo poco a poco, llevándolo, transportándolo por muchas distancias, por una considerable distancia. Así es el Espíritu Santo. Puede llegar a nosotros de una manera que nos puede golpear, pero también es como la marea. Hace aproximadamente en la era victoriana, allá al principio, a fines del siglo XVIII, XIX, de 1870, 1890, este país en el este empezó a crecer de una manera significativa. De manera que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York tenía que construir puentes para pasar por todos esos el río Hudson y todos los que hay por allí en esa área, para transportar a la gente. Y contrataron ingenieros civiles, los cuales se encontraron con un gran problema. Encontraron que hacía tiempo, ahí donde habían planeado poner uno de los pilares del puente que estaban diseñando y construyendo, había encallado un barco grandísimo, y no lo habían removido, porque pues ¿quién va a sacar o rescatar un tanque, un barco grande? Entonces lo dejaron allí. Pero cuando querían construir el puente, pues se lo encontraron, porque precisamente estaba en un lugar en donde iban a colocar uno de los sostenes, unas columnas de los sostenes del puente que estaban planeando construir. Entonces pensaron los ingenieros, bueno, vamos a remolcar a este barco y vamos a traer unas grúas tremendas, y lo empezaron a levantar, pero tan pronto lo levantaban, ¡pum!, se desplomaba, colapsaban todas las grúas, porque era considerable el peso y el tamaño de ese barco.
De manera que un ingeniero empezó a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para mover ese tanque, ese barco grande que está allí? O cambiamos el puente de lugar, lo cual no es conveniente, o hallamos una fórmula con la cual podamos mover a este barco inservible que nos está estorbando. Entonces se dio cuenta que la marea subía y bajaba. Entonces él encontró la manera en que, un ingeniero civil, en que él decía, podemos aprovechar cuando la marea sube, para que la misma marea sea quien levante en peso al barco. Nosotros vamos a ayudar a la marea, pero la marea va a ser el trabajo más difícil. Y entonces se pusieron ellos a hacer lo que el ingeniero civil había diseñado. Claro que cuando empezó la marea baja, era cuando empezaban a trabajar y ponían cables y todo lo que era necesario para que cuando viniera la marea subiendo, pudiera, con la ayuda de todos esos cables, fácilmente levantar el peso de aquel barco grande. Y para hacerles el cuento largo pequeño, así lo hicieron. Lograron mover aquel barco con la ayuda de la marea. Una vez que lo movieron, lo sacaron de donde estaba, lo remolcaron completamente hasta un lugar muy profundo en el océano y ahí lo dejaron de vuelta a caer para que no estorbara a nadie en el futuro. Pero lo que quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanas, es el poder del Espíritu Santo, que también es como la marea, viene a nosotros de una manera sutil, de una manera casi impercibible, casi no lo podemos sentir, pero allí viene y nos llena a todos en la iglesia. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos da la fe. Es el que nos nutre la fe. Es el que nos sigue alimentando la fe en Cristo. El Espíritu Santo, otro ejemplo, es el que pone en sus corazones el venir aquí a la iglesia. No son ustedes completamente los que dicen, oh sí, yo voy a ir ahora a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que los ilumina, el que les hace sentir el pensamiento, procesar el pensamiento para que vengan a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Como la marea entra hacia las orillas de las costas de una manera sutil pero segura. El Espíritu Santo es el que convoca a toda la iglesia en el mundo, es el que llama, es el que reúne, es el que hace que los cristianos hagan cosas, se muevan en proclamar las grandes proezas de Dios. Un miembro del Club Rotario de la ciudad de Memphis, Tennessee, acudió, y ustedes saben lo que es el Club Rotario. Solamente hay básicamente profesionales que se reúnen a hacer obras buenas, se reúnen en un lugar, comen y diseñan o planean cómo ayudar y con qué contribuir con dinero para ayudar a alguien, y lo hacen bien. El miembro de ese club rotario en la ciudad de Memphis era un pastor. Y entonces normalmente cada miembro de los clubes rotarios tiene que decir algo de su biografía y de lo que hacen, el negocio que tienen. Ese día le tocó al pastor decir su nombre y qué es lo que hacía. Y entonces él dijo más o menos lo siguiente. Dice, yo trabajo para un gran señor. Dice, tenemos una empresa que está
en todo el mundo. Tenemos sucursales en todo el mundo. Tenemos gente también que está trabajando sosteniendo hospitales, sosteniendo orfanatorios. No los puedo contar yo mismo, yo no sé cuántos hay, pero yo trabajo para ese Señor que es dueño de todo eso. Él estaba diciendo, hermanos y hermanas, que él trabajaba para Dios y que el Espíritu Santo había inflamado, voy a decir, a la gente cristiana para hacer obras de caridad, para fundar hospitales, para fundar orfanatorios, para seguir sosteniéndolos, para buscar manera en cómo hacer progresar el Evangelio. El Espíritu Santo, como una marea, llega y mantiene a todos nosotros en la iglesia. Aquí, si el Espíritu Santo deja de trabajar, no va a haber iglesia. Aun cuando vengan los mejores pastores del mundo aquí, si el Espíritu Santo se niega a subir la marea, por así decirlo, no va a ser posible. Va a haber un club humano, va a haber una asociación totalmente de hombres y mujeres, pero no es la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos, el que entre más unión tengamos, más impacto podemos hacer en las comunidades en donde estamos y en las vidas de más personas, aún en la propia. El Espíritu Santo tiene mucho que hacer en nosotros mismos. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo. No quizá nos ha llegado aquí como una explosión, pero nos ha llegado tan sutil que está entre nosotros, iluminándonos y haciéndonos creer en el Evangelio de Jesucristo, el que dio su vida para perdonarnos nuestros pecados y llevarnos a Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Que siga el Espíritu Santo con su poder entre nosotros. Y si viene en explosión, bienvenido. Y si viene como la marea, también bienvenido. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa